y bienvenidas a Voz de Poliarquía. Soy Darío Desastrosa, estudiante de primer año en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Temuco, y hoy junto a mis invitadas, María Ignacia Sepúlveda y Dominic Torres, estaremos hablando y comentando sobre la poliarquía de Robert Dahl. Esto nos ayudará a conocer y comprender conceptos fundamentales que se mencionan en el texto, como los regímenes políticos, y así que toda la audiencia entienda de mejor manera el texto. Así que prepárense para cuestionar, aprender y sobre todo disfrutar de este podcast. Para comenzar, me gustaría hablar sobre el autor. Robert Dahl nació el año 1915 en Inglewood, Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Yale, donde se doctoró en Ciencia Política, y gran parte de su carrera estuvo haciendo clases en esa misma casa de estudios. Algunas de sus obras más importantes son Poliarchy, Participación and Oposición, de 1971, del cual justamente estaremos hablando el día de hoy, y su otra obra sería La Democracia and its Critics, de 1989. Como un dato curioso, Robert Dahl sirvió para Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el frente de Europa, y también militó en el Partido Socialista, del cual luego renunció y se unió al Partido Demócrata. No sé, ¿quién te gustaría presentarse? A mí, yo digo. Entonces, muy buenos días a todos. Soy María Ignacia Sepúlveda, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas del primer año, y estoy muy agradecida por la invitación que me hicieron para participar en este podcast. Para mí es interesante hablar sobre el tema y en particular sobre el contenido del libro Poliarquía, Participación y Oposición, ya que es un momento clave para que nosotros logremos reflexionar sobre esta idea, especialmente por lo que está pasando en el mundo y su gran transformación. Bueno, en el caso de nuestro país, podemos ver que las encuestas muestran que muchas personas estarían dispuestas a apoyar un régimen autoritario, debido a las soluciones que lo cual perciben o que se podrían estar ofreciendo en diversos problemas de interés público. Y bueno, esto nos lleva a la pertenencia de comprender a fondo lo que Dahl nos intenta dar a entender o a dar a conocer y lo que propone sobre los partidos políticos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Dominic Torres, al igual que mis compañeros, estudiante de primer año en Ciencia Política. Estoy contenta de estar aquí para poder compartir mi visión sobre el texto de la poliarquía de Robert Dahl. Bueno, para mí esto es interesante. Tenés que mirar nomás a nosotros. Ya lo sigue. Ya, por eso. Mira tu presentación. Tu presentación. Sí, Ya. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Dominic Torres, al igual que mis compañeros, estudiante de primer año de Ciencia Política. Bueno, estoy contenta de estar aquí para poder compartir mi visión sobre lo que es la poliarquía de Robert Dahl. Para mí esto igual es interesante porque nos ayuda a ver que la democracia no es solamente una palabra bonita, sino que es un sistema que está lleno de retos y matices. En este podcast también mencionaremos a dos autores muy importantes, que es Giovanni Sartori y las metodologías de Thomas Lang para desentrañar el significado de lo que es la poliarquía. Excelente, muchas gracias por su presentación. Para comenzar, me gustaría hacer preguntas de qué es la poliarquía, cómo se relaciona la poliarquía con la participación ciudadana y la oposición política, y yo creo que lo que más importa, cómo podemos aplicar estos conceptos para lograr entender de mejor manera la política que nos está rodeando hoy en día. no sé ¿Quieres qué. ¿Yo? Ya. Bueno, me parece muy importante lo que plantea, ya que aquí Dahl nos explica, nos plantea más que nada que la poliarquía no es solo tener elecciones libres, al contrario, ya que necesitamos que esas elecciones sean libres y competitivas, pero además tienen que ir de la mano con las libertades reales, las cuales son la expresión, la asociación,
que esto es muy clave en el debate público, ya que si no podemos disentir o criticar el sistema, por mucho que votemos, puede parecer que sea democrático, pero se esconden las características totalitarias. Sí. Bueno, yo voy a responder primero cómo podemos aplicar estos conceptos para lograr comprender realmente la política y cómo es que nos rodea. Bueno, dar a conocer que el concepto de democracia puede ser tomado de una manera bastante amplia, ya que según el concepto que nos entrega sobre la monarquía, nos da a conocer que empieza a hablar sobre lo que es realmente la democracia, a lo que pasa a una idea que es bastante difícil de que logremos comprender y de poder alcanzar de igual forma, como el gobierno del pueblo y para el pueblo. Da a conocer que ninguna nación-estado moderna puede llegar a cumplir con totalidad su idea democrática, sí, ya que es realmente crucial. Es lo que Sartori también nos logra entregar o enseñar en su principio de libertad, ya que para que esta comparación sea de manera significativa y no se haga de una manera confusa para que nosotros podamos entenderla, debemos tener en consideración realmente que entre la democracia ideal y la monarquía, ya que es como un sistema real, pero de una forma que se ve inalcanzable para lo que menciona, sí, lo que propone dar, ya que esta se aplica de una misma lógica de precisión, pero más allá. A mí me gustaría hablar sobre tres conceptos que se mencionan en el texto, que son los regímenes políticos que mencionaba, que vendría siendo la hegemonía cerrada, la cual es donde no existe la participación ciudadana, ni la oposición, ni la capacidad de llegar al gobierno, y tampoco existe el debate público. Luego está la oligarquía competitiva, que la competitiva tiene el pronombre porque tampoco se puede competir en elecciones ni hay elecciones, pero lo que sí hay es un debate público. Y por último está la monarquía, que es como lo ideal que propone en el texto, que vendría siendo un buen debate público donde se pueda criticar, se pueda hablar con otras personas y que una persona pueda participar en elecciones, ya sea como candidato o por su voto. Y aquí me gustaría relacionarlo con Sartori 2000 y justamente con el perro gato, porque Dan nos deja enseguida claro el significado de los tres regímenes políticos. Así que gracias a esto no estaríamos cayendo en el perro gato, que vendría siendo que una cosa puede significar muchas cosas a la vez. Porque como lo mencionaste en el libro, parece que la monarquía es lo más cerca o lo más real que ellos tienen a una democracia perfecta. Pero no quiere decir que realmente se rija como una democracia en sí, ya que no es una democracia como nosotros la estamos viendo en la actualidad, sino que es como lo más parecido. Y bueno, a mí me gustaría que habláramos de los conceptos para que la audiencia pueda entender lo que hablaremos a lo largo de este podcast, para que se puedan como contextualizar de alguna forma. Daremos algunos ejemplos de cómo ha implementado la monarquía en distintos países. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo daré dos ejemplos que menciona Dal. Aquí vamos retomando son ejemplos históricos, los cuales, me equivoco, menciona tres: Inglaterra, Suiza y la Unión Soviética. Que son, bueno, Dal aquí menciona el país, sino que menciona que existen esas libertades, las cuales mide como que si hay libertades de asociación, si se vota universalmente y si podemos ser elegidos, lo que lleva a que hay una diversidad de fuentes de información, lo que esto permite que pueda haber mayor participación. Bueno, esto es muy interesante ya que nos permite medir y entender cómo funcionan las cosas, más que nada la política de un país, y también nos permite medir y explicar los fenómenos políticos tales como el AMA lo propone para las variables. Sí. Siguiendo con la pregunta y los ejemplos históricos, me gustaría hablar como de las vías de cómo se puede llegar a una monarquía. Que vendría a ser, hay que diferenciar también entre los países dependientes y los países independientes. Donde los países independientes tienen tres formas de llegar a una monarquía, que vendría siendo el proceso de la evolución,
que es cuando es todo más paulatino, como el caso de Inglaterra, que se demoró 2 siglos en llegar a la prioridad que tenemos hoy en día. Luego viene la revolución, que se puede dar el ejemplo de la Revolución Francesa, la conquista militar, que como un golpe de Estado casi, y los países independientes vendrían solo 2 días, que vendría siendo la evolución y la transformación casi inmediata posterior a su independencia, donde salen de estar dominados por el país, por la potencia, y prácticamente cuando se independizan, tienen la monarquía. Este es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que gracias a su independencia se transformó en una monarquía que hasta el día de hoy sigue en pie. Y como dato curioso, en los procesos de transformación, la monarquía está tan arraigada que ellos consideran que si es que se ataca su democracia, se vendría atacando a su propia nación. Eso me gustaría comentar. Me llamó la atención de que Inglaterra se había demorado 2 siglos en obtener lo que es la monarquía. Aquí en el primer siglo fue como el proceso del debate público y después vino como el proceso de elección. Sí, pero igual se demoró demasiado. Bueno, y basándonos en la propuesta legal, ¿cuáles son las condiciones que consideran, ustedes las más importantes para que exista una monarquía en sí? Bueno, aquí Val nos menciona que la tolerancia hacia la oposición, que es un pilar fundamental en la monarquía, ya que depende mucho de los recursos de cada uno. Por ejemplo, un ejército fuerte, el cual si está politizado, puede ser un gran obstáculo. Además, que resalta que las sociedades agrarias suelen ser inclinadas más a la desigualdad, mientras que las industrias pueden favorecerse más a la competencia política. Bueno, aquí Sartori nos ayuda a comparar y a comprender y a entender con el ejemplo de las peras y las manzanas. Esto es vital para diferenciar el tipo de sociedad y para entender cómo se desarrolla la democracia en sí. Sí, pero me gustó como la definición de vital, que nos hace comparar entre las tres. Me parece que es bastante interesante la comparación que hace con las propiedades para comparar. Bueno, y las condiciones que se consideran realmente importantes sería la autonomía nacional, ya que es lo que menor permite un desarrollo interno y tiene un alto nivel de desarrollo económico, ya que si bien es una garantía de riqueza y el desarrollo suelen relacionarse con la democracia, son mucho más estables. También está la menor desigualdad, en donde las sociedades tienen menos brechas económicas y sociales y suelen ser mucho más estables políticamente. También está la ausencia de subculturas que están muy divididas, en donde no existen grupos sociales que sean profundamente conflictivos y es mucho más fácil construir un consenso. Bueno, igual es bastante interesante para mí que se puede llevar, o sea, por decirlo así, no hay conflicto y se pueden llevar a consensos muy fácilmente, porque no es lo que se ve en la actualidad, porque es muy difícil llegar a tomar una decisión y que todos estén de acuerdo y que se pueda llegar a un consenso de inmediato. Bueno, y como penúltimo tenemos el consenso con las élites y las culturas de tolerancia. La disposición de los líderes políticos a tolerar la oposición y el competir y aceptar los resultados entregados es fundamental. Ya que Sartori 2000, en la democracia, después del comunismo, recalca que la democracia es una cultura y una mentalidad en sí, en donde las élites deben creer en la competencia y no verlo como una amenaza para ellos. O sea, tienen que creer realmente que Una enfermedad. sí, y que no es realmente que lo están atacando, por decirlo así. Sí. Ya que si no hay una lealtad, que la lealtad democrática o las instituciones democráticas hacen que se vuelvan mucho más débiles entre ellas mismas, o sea, entre sí. Ya que dan a conocer que si se necesita una base socioeconómica, o sea, da a conocer que sí se necesita una base socioeconómica, una cohesión social y un compromiso entre las élites con la competencia de forma pacífica.
a mí me gustaría hablar sobre, o sea, la condición que considero que fue muy importante fue el debate público porque Dan lo menciona durante todo su texto. Sí. Y yo creo que lo menciona porque es como la base, justamente de la tolerancia, dice que en el debate público debe haber una tolerancia para que todos respetemos las opiniones de los demás. Y el debate público da las condiciones como para que hayan elecciones de verdad y no de mentira, y una oposición fuerte. Que vendría a ser, hay que diferenciar también entre los países dependientes y los países independientes. Donde los países independientes tienen tres formas de llegar a una monarquía, que vendría siendo el proceso de la evolución, que es cuando es todo más paulatino, como el caso de Inglaterra, que se demoró 2 siglos en llegar a la monarquía que tienen hoy en día. Luego viene la revolución, que se puede dar el ejemplo de la Revolución Francesa, la conquista militar, que como golpe de Estado casi, y los países independientes vendrían solo 2 días, que vendría siendo la evolución y la transformación casi inmediata posterior a su independencia, donde salen de estar dominados por el país, por la potencia, y prácticamente cuando se independizan tienen la monarquía. Este es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que gracias a su independencia se transformó en una monarquía que hasta el día de hoy sigue en pie. Y como dato curioso, en los procesos de transformación, la monarquía está tan arraigada que ellos consideran que si es que se ataca su democracia, se vendría atacando a su propia nación. Eso me gustaría comentar. Oye, bueno, de Inglaterra se había demorado 2 siglos en obtener lo que es la monarquía. Aquí en el primer siglo fue como el proceso del debate público y después vino como el proceso de elección. Sí, pero igual se demoró demasiado. Bueno, y basándonos en la propuesta legal, ¿cuáles son las condiciones que consideran, bueno, ustedes las más importantes para que exista una monarquía en sí? Bueno, aquí Dai nos menciona que la tolerancia hacia la oposición, que es un pilar fundamental en la monarquía, ya que depende mucho de los recursos de cada uno. Por ejemplo, un ejército fuerte, el cual si está politizado, puede ser un gran obstáculo. Además, que resalta que las sociedades agrarias suelen ser inclinadas más a la desigualdad, mientras que las industrias pueden favorecerse más a la competencia política. Bueno, aquí Sartori nos ayuda a comparar y a comprender y a entender con el ejemplo de las peras y las manzanas. Esto es vital para diferenciar el tipo de sociedad y para entender cómo se desarrolla la democracia en sí. Sí, pero me gustó como la definición de vital, que nos hace comparar entre las tres. Me parece que es bastante interesante la comparación que hace con las frutas para comparar. Bueno, y las condiciones que se consideran realmente importantes sería la autonomía nacional, ya que es lo que menor permite un desarrollo interno y tiene un alto nivel de desarrollo económico, ya que si bien es una garantía de riqueza y el desarrollo suelen relacionarse con la democracia, son mucho más estables. También está la menor desigualdad, en donde las sociedades tienen menos brechas económicas y sociales y suelen ser mucho más estables políticamente. También está la ausencia de subculturas que están muy divididas, en donde no existen grupos sociales que sean profundamente conflictivos y es mucho más fácil construir un consenso. Bueno, igual es bastante interesante para mí que se puede llevar, o sea, por decirlo así, no hay conflicto y se pueden llevar a consensos muy fácilmente, porque no es lo que se ve en la actualidad, pues es muy difícil llegar a tomar una decisión y que todos estén de acuerdo y que se pueda llegar a un consenso de inmediato. Bueno, y como penúltimo tenemos el consenso con las élites y las culturas de tolerancia. La disposición de los líderes políticos a tolerar la oposición y el competir y aceptar los resultados entregados es fundamental. De que esta autoridad en la democracia, después del comunismo, recalca que la democracia es una cultura y una mentalidad en sí.
en donde las élites deben creer en la competencia y no verlo como una amenaza para ellos. O sea, tienen que creer realmente que... Una enfermedad. Sí, y que no es realmente que lo están atacando, por decirlo así. Sí. Ya que si no hay una lealtad, que la lealtad democrática son las instituciones democráticas hacen que se vuelvan mucho más débiles entre ellas mismas, o sea, entre sí. Y ayudarla a conocer que si se necesita una base socioeconómica, o sea, da a conocer que sí se necesita una base socioeconómica, una cohesión social y un compromiso entre las élites con la competencia de forma pacífica. A mí me gustaría hablar sobre, la mención que considero que fue muy importante fue el debate público porque Dan lo menciona durante todo su texto. Sí. Y yo creo que lo menciona porque es como la base, justamente de la tolerancia, dice tú, que en el debate público debe haber una tolerancia para que todos respetemos la opinión de los demás. Y el debate público da las condiciones como para que hayan elecciones de verdad y no de mentira, y una oposición fuerte. Como que hay una democracia más real. Sí, porque me lo menciona que la oligarquía no tiene debate público y la oligarquía sí lo tiene. La libertad de salir en la economía salada. No, y la oligarquía por eso no era una forma de que se olvidaba la oligarquía y después se olvidaba la democracia. Ya, entonces siguiendo con el debate público, yo creo que las condiciones más importantes, porque da las otras condiciones y también menciona otras condiciones que son como más secundarias, que vendría siendo el papel de la economía, los activistas políticos que hay dentro de un país y la influencia de países extranjeros. Ya, otra pregunta. ¿Cómo influye la desigualdad en la oligarquía? Bueno, las desigualdades son un desafío que son bastante importantes para el funcionamiento de una oligarquía, ya que Dahl nos explica de una forma que hay diferencias que se encuentran muy marcadas en el poder o en los recursos de los requisitos entre las personas. Esto se puede ver como limitado en seriamente las oportunidades que se pueden participar de forma equitativa. De que están las amenazas a la competencia, los desequilibrios de recursos políticos, la vulnerabilidad y el rol de la igualdad, aunque la desigualdad en total no es una utopía. De que nos hace menos desigualdades es fundamental para que una oligarquía sea representada verdaderamente con sus ciudadanos. Porque, como lo dice, aunque la desigualdad en total sea una utopía, hacer menor desigualdad es fundamental completamente para que una oligarquía sea capaz de representar verdaderamente a sus ciudadanos. Es bastante recalcable Ahí estoy viendo y la oligarquía no tiene derecho a participar, pero si no hay debate público. Porque yo entendí que no tenía como derecho a participar, entonces era completamente como un régimen. Entonces tampoco tenía debate público. Y a lo que sí era la oligarquía que sí tenía debate público y sí tenía un poco más para poder, ¿cómo es que se llama esto? Tener como una democracia. Yo dije que la hegemonía cerrada se podía Una participar. democracia más igualitaria, más justa. Yo dije que aquí puse oligarquía competitiva donde las personas pueden participar en elecciones